El 27 de julio de 2015, los detectives de homicidios rusos arrestaron a un sospechoso de asesinato que se creía había matado a más de 13 personas inocentes a lo largo de una década. El relato completo y franco de los asesinatos fue verdaderamente espantoso, y el pueblo ruso se horrorizó con lo que los medios les contaron. Sin embargo, no solo los detalles macabros de los crímenes impactaron a la gente, ni tampoco el hecho de que el sospechoso fuera considerado tan peligroso para la sociedad, que fue internado en una institución especializada para criminales insanos. Lo que más sorprendió fue el hecho de que el sospechoso era una abuela de poco más de 60 años, que medía poco más de 1,5 metros. Pero ¿qué podría haber hecho una pequeña e inofensiva babushka para ser considerada una amenaza para quienes la rodeaban? Esta es la historia de la Baba Yaga de San Petersburgo. Tamara Samsonova nació en 1947 en la ciudad de Usur, una ciudad central rusa de alrededor de 16,000 habitantes, a unos cientos de kilómetros de la frontera con Mongolia. Después de terminar la escuela secundaria, Tamara se mudó a la capital rusa, Moscú, donde se inscribió en la Universidad Estatal de Lingüística para estudiar inglés y alemán. Tras graduarse, fue asignada a un puesto en la agencia de viajes estatal Intourist en San Petersburgo, y trabajó en el Gran Hotel Europa durante más de 15 años. Fue durante su empleo que conoció a su futuro esposo, Alexei Samsonova, y la pareja recién casada se mudó a un edificio de paneles recién construido en el número 4 de la calle Dimitrov, en 1971. Para todos los observadores externos, la pareja parecía llevar una vida perfectamente feliz, y si había discordias maritales, ciertamente hicieron un buen trabajo en ocultarlas. Así que cuando el esposo de Tamara desapareció misteriosamente en el año 2000, ella fue la última persona que la policía consideró sospechosa. A pesar de que las autoridades lanzaron una extensa búsqueda, no se encontró ningún rastro de su esposo. Pero Tamara no perdió la esperanza y regresó al Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de San Petersburgo muchas veces a lo largo de los años, rogando que encontraran a su amado Alexei. Sus esfuerzos culminaron con una visita a la unidad de investigación del distrito de Frunzensky, quienes prometieron reabrir el caso de su esposo y trabajar para darle las respuestas que había esperado durante más de una década y media. Pero como descubrirían, Tamara no era la pobre víctima inocente que aparentaba ser y no pasó mucho tiempo antes de que su horrenda historia criminal saliera a la luz. Durante varios días a finales de julio, un gran paquete improvisado permaneció cerca de un estanque en un pequeño parque en la calle Dimitrov, donde vivía Tamara. El paquete fue notado por varios residentes locales, pero el vertido ilegal de basura era un problema constante en el área, y parecía que todos estaban demasiado orgullosos para limpiar la basura de otro. Así que, durante casi una semana, lo que sea que estuviera envuelto en lo que parecía ser una cortina de ducha opaca, permaneció intacto. Pero cuando un olor desagradable comenzó a emanar del paquete, alguien finalmente decidió investigar. A menudo imaginamos a Rusia como una nación atrapada en el permafrost, un páramo siberiano donde los ciudadanos tratan el vodka como un anticongelante humano. Pero durante el verano, las temperaturas en San Petersburgo pueden llegar hasta los 38 grados, y julio de 2015 resultó ser un verano típicamente sofocante. Así que solo podemos imaginar lo verdaderamente repugnante que debió ser el olor de ese paquete en el calor y la humedad opresivos, especialmente cuando fue desenvuelto para revelar un conjunto de restos humanos terriblemente descompuestos. Estaban tan mutilados y podridos que la única forma posible de identificar a quién pertenecían era encuestar a los residentes locales para descubrir quién estaba desaparecido. Pero cuando los oficiales llamaron a la puerta del apartamento de Valentina Ulanova, de 79 años, encontraron que no estaba en casa. En su lugar, Tamara Samsonova vivía allí. Resultó que un amigo mutuo le había pedido a Valentina un pequeño favor. Tamara necesitaba un lugar para quedarse durante unas semanas mientras se realizaban trabajos en su hogar. Valentina fue reacia al principio, pero encontró a Tamara como una huésped agradable que no tenía problema en ayudar con las tareas del hogar, y después de un tiempo Tamara se convirtió en una amiga incipiente. Tamara vivió en el apartamento durante varios meses, pero solo con la condición de que encontrara otro lugar donde quedarse después de 3 o 4 meses.
Sin embargo, cuando llegó el momento de que Tamara encontrara otro alojamiento, descubrió que le había tomado cariño al apartamento y esencialmente se negó a irse. Una y otra vez, Valentina imploró a Tamara que cumpliera su parte del trato y dejara el apartamento antes de que la relación se deteriorara. No obstante, Tamara, que había sido un encanto durante los primeros 3 meses, estaba preparada para ir a la guerra con Valentina por su propio apartamento, y no pasó mucho tiempo antes de que la pareja peleara como gatos y perros en el pequeño espacio habitacional. Después de una discusión particularmente feroz, Tamara hizo un viaje a una pequeña ciudad conocida como Pushkin, ubicada a orillas del río Neva. Fue aquí donde compró uno de los platos favoritos de Valentina, una ensalada Olivier, una tradición de la cocina rusa que contiene papas hervidas, verduras, huevos y varias carnes en una salsa de mayonesa. Se podría pensar que esto era un regalo, un gesto de reconciliación destinado a reparar la relación rota de Tamara con Valentina. Pero el regalo resultó ser cualquier cosa menos una rama de olivo, ya que en el mismo viaje, Tamara visitó una pequeña farmacia con una solicitud muy inusual. Aunque no tenía receta, Tamara pidió al farmacéutico un paquete de pastillas de Fenazepam, desarrollado en la Unión Soviética durante mediados de la década de 1970. El Fenazepam se utiliza en el tratamiento de varios trastornos mentales, como la esquizofrenia psiquiátrica y la ansiedad. Proporciona un efecto sedante, aliviando la tensión y la ansiedad, y haciendo que el usuario se sienta calmado y relajado. También puede causar pérdida de coordinación, mareos y somnolencia. Dosis grandes pueden hacer que el usuario se olvide de cosas, se duerma o incluso entre en coma. Obviamente, es una droga bastante potente y al principio el farmacéutico se negó rotundamente a venderle las pastillas a Tamara sin la receta adecuada. Esto llevó a la anciana a suplicar al farmacéutico, insistiendo en que a menos que recibiera una dosis pronto, comenzaría a sufrir síntomas de esquizofrenia paranoide, lo que la convertiría en un peligro para sí misma y para los que la rodeaban. Esto puso al farmacéutico en un gran dilema: darle las pastillas y arriesgarse a perder su trabajo, y posiblemente ir a la cárcel, o seguir negándose y enfrentarse a las peligrosas consecuencias de la aparente condición de la mujer. Así que el farmacéutico le dio las pastillas a Tamara pensando que estaba haciendo lo correcto, pero lo equivocado que estaba. Cuando Tamara regresó a San Petersburgo unas horas después, se escabulló en la cocina del apartamento de Valentina y comenzó a preparar la ensalada Olivier. Solo podemos imaginar la escena que se desarrolló después. Una disculpa sincera, la oferta de un regalo, una fachada de reconciliación que se desarrolló justo como Tamara había planeado. Valentina debió de devorar la ensalada sin tener idea de que estaba impregnada con cantidades obscenas de Fenazepam, y a medida que la droga comenzaba a hacer efecto, Valentina se quedó dormida para no despertar jamás. Fue en la noche del 23 de julio de 2015, cuando Tamara encontró el cuerpo inconsciente de Valentina tendido en el suelo de la cocina de su apartamento. En una pelea cara a cara con su ex compañera de piso, no había garantía de que Tamara ganara, pero con Valentina fuera de combate, no había nada que detuviera a Tamara de llevar a cabo sus malvados planes. Reunió una serie de artículos domésticos, incluyendo cuchillos para carne, alicates y una sierra para metales, y comenzó a desmembrar brutalmente a su ex compañera de casa. A la anciana le llevó mucho tiempo hacerlo, pero finalmente logró decapitar a Valentina. Cuando terminó, comenzó la ardua tarea de cortar los brazos y las piernas. Se cree que a la anciana Tamara le tomó días completar totalmente el desmembramiento, y que se vio obligada a usar cuchillos más pequeños para cortar pedazos de carne de Valentina, para que sus restos cupieran en una serie de pequeñas bolsas de plástico. Había tantas de estas bolsas, que le llevó varios viajes a los contenedores de basura, antes de que Tamara lograra deshacerse de una parte considerable del cuerpo de su ex compañera. El torso, siendo tan pesado, fue envuelto en una cortina de ducha y arrojado al estanque local. El trabajo fue tan complejo y laborioso que Tamara olvidó que dejó varios pedazos del cuerpo de Valentina simplemente tirados por el apartamento. Y por mucho que intentara limpiar el desastre que había hecho, la cantidad de sangre salpicada por todo el lugar era demasiado para mantener bajo control. Por eso, cuando la policía visitó el apartamento de Valentina tras su desaparición, encontraron un montón de pruebas del macabro trabajo de Tamara.
No solo encontraron manchas de sangre en el baño del apartamento, sino que el hecho de que la cortina de la ducha hubiera sido arrancada mostraba que ella era la responsable del torso arrojado en el estanque. Tamara fue arrestada de inmediato bajo sospecha de asesinato y llevada a la comisaría del distrito de Frunza para su detención. 4 meses después, en noviembre de 2015, los resultados de las pruebas psiquiátricas a las que Tamara fue sometida determinaron que era una persona peligrosamente insana. Durante numerosas entrevistas que a veces duraban horas, Tamara insinuó hasta 13 otros asesinatos que coincidían con otros tantos casos de personas desaparecidas sin resolver. Incluso se especuló que había asesinado a su propio esposo y que sus intentos de buscar justicia para él no eran más que una forma extraña de alardear. Se cree que Tamara también mató al inquilino al que alquiló una habitación después de la muerte de su esposo. Según los investigadores, el 6 de septiembre de 2003, mató a su inquilino de 44 años de Norilsk, después de una intensa discusión sobre el pago del alquiler. Luego desmembró su cuerpo y lo desechó en la misma calle donde arrojó los restos de Valentina. Según los periódicos rusos, la policía encontró un diario en el apartamento de Tamara que detallaba algunos de los asesinatos. Una entrada traducida del ruso al inglés decía: «Maté a mi inquilino Volodya. Lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo y puse los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y los tiré en diferentes partes del distrito de Frunza». Con esto en mente, no es de extrañar que Tamara se sintiera lo suficientemente cómoda como para permitir que los oficiales de policía entraran al apartamento de Valentina, que aún conservaba tantas pruebas de su carnicería. Debió sentirse invulnerable habiendo asesinado a plena vista durante años sin ser descubierta, pero quizás lo más perturbador de todo es que, durante la recuperación de los restos de sus víctimas, la policía notó que numerosos órganos internos habían sido removidos de cada uno de los cuerpos, siendo los más comunes los pulmones. Cuando la confrontaron con esto, Tamara hizo una confesión impactante. Había tomado la costumbre de cortar los pulmones, el hígado y los riñones de sus víctimas, luego guisarlos o freírlos para servirlos como platos tradicionales rusos. Tamara supuestamente dijo que era delicioso y una forma nutritiva de ahorrar dinero. Además, la vecina de Tamara de 15 años, Marina Kravchenko, dijo que Tamara estaba obsesionada con la magia negra y muy interesada en el maniático Chikatilo, una referencia al infame asesino en serie soviético Andrei Chikatilo. Chikatilo fue el asesino en serie más prolífico de la URSS, uno que se decía que no existía porque no podía haber asesinato en el paraíso de los trabajadores que era la Unión Soviética. El autodenominado vampiro abusó sexualmente, asesinó y canibalizó hasta 52 personas en el espacio de una década, y supuestamente disfrutaba arrancando las lenguas de sus víctimas, reventándoles los tímpanos y sacándoles los ojos. Estos detalles despertaron una morbosa fascinación en Tamara, aparentemente inspirándola a cometer actos de terror similares. La historia de Tamara es otro caso de un asesino escondiéndose a plena vista, burlándose de las autoridades con pistas de su propia culpabilidad. Incluso podríamos especular que Tamara en realidad quería ser atrapada, que solo una última cosa la separaba de su amado Andrei Chikatilo: la pura infamia de ser conocida como una de las asesinas en serie más viles y prolíficas de Rusia. En diciembre de 1927, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles recibieron un reporte de persona desaparecida para Marion Parker, de 12 años. Ella había desaparecido de la escuela secundaria Mount Vernon Junior High en la sección Lafayette Square de Los Ángeles, después de ser excusada de clase, ya que sus maestros dijeron que un colega del padre de Marion había llegado a recogerla. Según él, Perry Parker había estado involucrado en un accidente automovilístico y había llamado a su familia desde su cama de hospital, temiendo que pudiera ser su última oportunidad para verlos. Naturalmente, la maestra de Marion entendió la gravedad de tal situación y la excusó de inmediato de clase. Esta maestra, Mary Holt, afirmó más tarde que nunca hubiera dejado ir a Marion si no fuera por la aparente sinceridad y el desarmante modo del hombre. Sin embargo, hay un pequeño detalle que esta maestra parece haber pasado por alto, y es que Marion tenía una hermana gemela en la misma escuela, una que el supuesto colega de su padre pareció ignorar por completo.
Al día siguiente, su familia presentó un reporte de persona desaparecida, con su padre afirmando no tener conocimiento de ningún accidente automovilístico ni de su misterioso colega. Al día siguiente de la desaparición de Marion, se entregó un telegrama a la casa de la familia Parker. La carta decía que Marion había sido secuestrada y que solo sería devuelta sana y salva si se pagaba un rescate de $1,500, utilizando una serie de certificados de oro de $20. Como prueba de vida, incluyeron lo que claramente era la escritura de Marion con el mensaje adicional de «No hagan absolutamente nada hasta recibir una carta por correo especial». En aquellos días, había una pequeña sección en el telegrama que indicaba quién lo había enviado, y en este caso, el autor había firmado su nombre simplemente como muerte. Los detectives de personas desaparecidas comenzaron a trabajar tratando de determinar desde dónde se había enviado el telegrama mientras Perry Parker comenzaba a reunir el dinero del rescate. Pero mientras se ocupaban de la tarea de salvar la vida de Marion, se entregó otro telegrama, aparentemente enviado desde la cercana Pasadena. Marion está segura, usen buen juicio. Interferir con mis planes es peligroso. Este telegrama fue firmado como El Zorro, con el tiempo y contenido sugiriendo que el secuestrador de Marion estaba observando cada movimiento de los Parker desde algún lugar incómodamente cercano. Más tarde ese día, los Parker recibieron otro telegrama advirtiendo que nadie volverá a ver a la niña, excepto los ángeles en el cielo. Este fue firmado con la palabra cebo. La advertencia obvia hizo que Perry Parker se acelerara y, esa misma noche, no solo había reunido el monto completo del rescate, sino que también había logrado organizar una hora y lugar para un intercambio. Sin embargo, parece que el secuestrador de su hija era muy consciente de su intento de coordinar con la policía y reconoció el supuesto intercambio como la trampa que era. Perry esperó en el lugar acordado durante varias horas, con detectives de personas desaparecidas observando desde un lugar oculto cercano, pero el secuestrador no apareció. A la mañana siguiente, los Parker recibieron un telegrama en el que el tono del secuestrador había cambiado radicalmente. Habían firmado la nota con la palabra Thanatos, que un investigador reconoció como la palabra griega para muerte. El mensaje adjunto era de un secuestrador furioso, indignado porque Perry no solo había estado en contacto con la prensa nacional, sino que también había intentado atraparlo en lo que claramente era una operación encubierta. Según el secuestrador, era su último día para intercambiar los certificados de oro por su hija. No hacerlo resultaría en su ejecución. El telegrama también incluía una nota manuscrita claramente escrita por la aterrorizada joven Marion, en la que suplicaba a su padre que cediera a las demandas del secuestrador y que evitara cualquier participación adicional de la policía. Un mensaje adjunto del secuestrador decía a Perry: «Recupera tus sentidos. Quiero tu dinero en lugar de matar a tu hija, pero hasta ahora no me has dado otra alternativa. Fox es mi nombre, muy astuto, ¿sabes? No pongas trampas, las vigilaré. Entiende esto, la vida cuelga de un hilo. Tengo una Gillette lista y soy capaz de manejar la situación». Después de una reunión emocionalmente tumultuosa con los detectives de personas desaparecidas, a Perry Parker se le dio permiso para reunirse con el secuestrador solo, sin un contingente de policía, para que pudiera intentar una última vez salvar la vida de su hija. Esa noche, Perry Parker fue contactado por el secuestrador por teléfono y la pareja acordó un nuevo lugar de reunión con la seguridad de que no habría policías presentes. Acordaron que el lugar sería la esquina de West 50th Street y South Manhattan Place en el centro de Los Ángeles. Luego, alrededor de las 7:15 de la noche, el secuestrador le dio a Perry la señal para conducir hasta la esquina, diciéndole que sabían qué auto estaría conduciendo y desde qué dirección se acercaría. Una prueba más de que estaba siendo observado de cerca y posiblemente por más de un secuestrador. 45 minutos más tarde, Perry llegó al lugar de reunión acordado, y fue casi de inmediato abordado por un hombre enmascarado armado con una escopeta recortada que conducía un coupé Chrysler. El hombre enmascarado se reveló como el secuestrador y señaló a Marion en el asiento trasero antes de exigir a Perry que entregara el dinero del rescate. El padre de la niña pudo verla en el asiento trasero. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no se movía. Le llamó, pero ella no respondió. Simplemente miraba al frente, con la boca ligeramente abierta con una expresión extrañamente peculiar en su rostro.
El secuestrador aseguró a Perry que su hija había sido drogada para evitar que causara una escena, pero que por lo demás estaba ilesa. Cuando entregó el paquete que contenía el dinero del rescate, el secuestrador empujó el cuerpo de Marion fuera del auto mientras decía: «Ahí está tu hija». Luego puso el vehículo en marcha, pisó el acelerador y se alejó rápidamente de la escena. Debería haber sido una ocasión relativamente feliz, al menos una en la que se experimentara un grado de alivio. Pero había algo en la forma en que el cuerpo de su hija había caído del asiento del pasajero. Algo en la forma en que yacía inmóvil en el suelo frente a él. Cuando se arrodilló para tomar su mano, Perry encontró la carne de Marion fría como una piedra. Pero eso no era todo. Sus ojos estaban siendo sostenidos abiertos con alambre de piano. Las mangas de su blusa estaban vacías ya que sus brazos y piernas habían sido cortados. Y después de ser destripada, quien la mató había llenado su cavidad abdominal con una camisa y una toalla. Era una pesadilla viviente. Ningún padre debería tener que ver el cadáver sin vida de su propio hijo, pero el horror de verlo tan horriblemente mutilado es casi demasiado para comprender. A las 9 p.m. de esa noche, el cuerpo de Marion fue llevado para una autopsia. Un forense determinó que había estado muerta durante alrededor de 12 horas y que su asesino simplemente había mantenido la apariencia del secuestro para poder obtener el dinero del rescate también. Sin embargo, dada la brutal naturaleza de su asesinato, existe la posibilidad de que matar a Marion fuera la intención principal de su secuestro y que el rescate fuera solo un método depravado para burlarse de los miembros sobrevivientes de su familia. A la mañana siguiente, un caballero en una caminata matutina encontró un conjunto de extremidades de un niño en el Parque Elysian. Cada una estaba envuelta en un pedazo de periódico y parecían haber sido simplemente arrojadas al azar a la vista, para que alguna desafortunada alma las encontrara. El asesinato fue una noticia enorme en todo el país. La gente estaba indignada y con razón. Como resultado, se inició una enorme cacería del asesino de Marion, que involucró a más de 20,000 policías y voluntarios locales. Gracias a miles de contribuciones monetarias del horrorizado público en general, se ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera a la captura del secuestrador, el equivalente a más de $1.4 millones hoy en día. Gracias al masivo esfuerzo de búsqueda, los investigadores encontraron rápidamente un vehículo de escape abandonado utilizado por el asesino de Marion, identificándolo como uno robado de San Diego poco tiempo antes. Se tomaron huellas dactilares del mango de la puerta del vehículo, pero no coincidían con ninguna en la base de datos existente. La policía consideró varios sospechosos al principio, incluido el hijo de un dentista local, pero fueron despejados de sospechas después de que Mary Holt, la maestra que había hablado con el secuestrador de Marion, confirmara que ninguno era el secuestrador. Luego, los investigadores lograron rastrear una marca de lavandería en la toalla encontrada dentro del torso de Marion hasta los apartamentos Bellevue Arms, donde entrevistaron a varios inquilinos. Luego, el 20 de diciembre, las huellas dactilares tomadas del vehículo de escape abandonado fueron identificadas como pertenecientes a William Edward Hickman, quien en realidad era un ex compañero de trabajo de Perry Parker. Ambos hombres trabajaban para el First National Bank of Los Ángeles, donde Parker trabajaba como cajero asistente y Hickman como oficial. El año anterior, Hickman había sido arrestado por una denuncia presentada por Perry sobre cheques robados y falsificados por un total de $400, y como resultado, fue condenado y sentenciado a libertad condicional. Las huellas dactilares adicionales levantadas de las cartas de rescate fueron identificadas positivamente como las de Hickman. Posteriormente, se descubrió que Hickman había sido un nuevo residente del Bellevue Arms, habiéndose mudado al edificio recientemente bajo el alias de Donald Evans. Después de pasar 6 meses en Kansas con su familia, se hizo horriblemente claro que Hickman había dejado la ciudad después de su condena y podría haber estado planeando su terrible venganza todo el tiempo. Cuando los detectives examinaron el apartamento de Hickman, las pruebas de su culpabilidad eran claras. Se encontraron huellas dactilares ensangrentadas junto con borradores parcialmente quemados de cartas de rescate y recortes de periódicos que detallaban el secuestro de Marion. Solo 2 días después de que se encontrara el vehículo de escape abandonado, un oficial de policía de Oregón reconoció a Hickman por un cartel de "Se busca", y después de una breve pero intensa persecución,
Hickman fue arrestado en posesión de alrededor de $1,400 en certificados de oro del rescate. Al principio, Hickman admitió su participación en el secuestro, pero afirmó que era una pequeña parte de un equipo más grande y que otra persona era responsable del asesinato de Marion. Durante una extensa entrevista con periodistas del East Oregonian, Hickman implicó a 2 hombres más, Oliver y Frank Kramer, como los hermanos que llevaron a cabo el asesinato. Sin embargo, una extensa investigación por parte de los detectives de homicidios determinó que esto era imposible, ya que los hermanos Kramer habían estado encarcelados durante varios meses por otros cargos. No solo eso, sino que dado que Hickman tenía conocimiento previo del historial criminal de los Kramer, es seguro asumir que culpar a los 2 hombres era solo otra parte de su intrincado plan de venganza. La policía le dijo a Hickman que el juego había terminado, que sabían todo, y que su única oportunidad de evitar la horca sería hacer una confesión completa. En ese momento, Hickman se derrumbó y admitió haber estrangulado a Marion mientras estaba vendada y atada a una silla. Procedió a colgar el cuerpo de Parker boca abajo en su bañera, cortando su garganta en la vena yugular para drenar el cuerpo de sangre. Después de desarticular sus brazos y piernas, procedió a destriparla, durante lo cual afirmó que el cuerpo se movió con tal fuerza que salió volando de la bañera, lo que sugiere que ella podría haber estado viva durante el desmembramiento. Hickman luego envolvió las extremidades de Parker en periódicos antes de almacenar temporalmente su torso en una maleta. Luego salió del apartamento, intentando distraerse viendo una película en el cercano Lowe's State Theater, pero, como era de esperar, no pudo concentrarse en nada más que en el acto atroz que acababa de cometer. Después de llorar a mares en la oscuridad del cine, Hickman ideó un plan para, según él, arreglar las cosas. Se dio cuenta de que Perry Parker probablemente querría ver a su hija una última vez antes de que se fuera para siempre. Con eso en mente, se dedicó al macabro proceso de reconstruir el cuerpo mutilado de Marion, fijando sus ojos abiertos con alambre e incluso aplicando maquillaje en su rostro. Reflexionando sobre todo el calvario, Hickman le dijo a la policía que Marion se sintió perfectamente segura y que la tragedia fue tan repentina e inesperada, y estoy seguro de que nunca sufrió realmente durante todo el asunto, excepto por unos pocos sollozos que no pudo contener por su padre y su madre. Solo podemos maravillarnos ante la lógica retorcida que emplea Hickman aquí, creyendo que habiendo sometido a una niña pequeña al episodio más aterrador de su corta vida, afirma que no sufrió. En su juicio, Hickman trató de distanciarse aún más de la responsabilidad, alegando que estaba gravemente enfermo mentalmente. Hickman le dijo a sus abogados que había matado a Parker bajo la dirección de una deidad sobrenatural que él llamaba Providencia, una afirmación que fue repetida por su abogado defensor, quien etiquetó abiertamente a su cliente como mentalmente insano y no responsable de sus propias acciones. El abogado explicó que Hickman estaba enfermo mental y profundamente influenciado por su abuelo fanático religioso durante su juventud. Se decía que frecuentemente había estado expuesto a exorcismos religiosos frenéticos, del limbo de su mente subconsciente sobrecargada con severas represiones de su horrible infancia, surgieron homicidio y mutilación ideados. Sin embargo, el jurado vio a través del elaborado engaño y reconoció a Hickman como el hombre vicioso, vengativo y malvado que era, y después de encontrarlo culpable, Hickman fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. Durante sus últimos meses, Hickman aparentemente abrazó el catolicismo romano y escribió cartas de disculpa a la familia de su víctima, pero es más que probable que esto fuera solo otro intento de ayudar a su apelación y que realmente solo lamentara que estuviera condenado a morir. El 19 de octubre de 1928, William Edward Hickman fue ahorcado en la horca en la prisión de San Quentin. Al caer a través de las trampas de la horca, Hickman golpeó su cabeza y comenzó a sacudirse y temblar violentamente. Según testigos, tardó aproximadamente 2 minutos en morir. Una autopsia realizada después de su ejecución mostró que el cuello de Hickman no se rompió durante el ahorcamiento y que murió por asfixia. Algunos sugirieron una intervención divina, señalando la amarga ironía de que Hickman muriera de la misma manera que Marion. Pero esto es solo un consuelo frío, porque por mucho que Hickman haya visto justicia por sus crímenes, aún pudo causar un terrible sufrimiento en los años que estuvo vivo.
y ningún sufrimiento de su parte traería de vuelta a Marion con su familia. El 8 de febrero de 1983, un empleado de Dino Roth llamado Michael Catran visitó Cranley Gardens en Londres. Varios inquilinos de un bloque de apartamentos se habían quejado de que su plomería no funcionaba correctamente, y era trabajo de Catran identificar la fuente del problema antes de desatascar las tuberías correspondientes. Cuando abrió una tapa de drenaje al lado de la casa, Catran descubrió que el desagüe estaba lleno de una sustancia parecida a carne y numerosos huesos pequeños que fácilmente podrían haber venido de un pollo. «Me parece que alguien ha estado tirando su Kentucky Fried Chicken por el desagüe», le dijo Catran a un supervisor, quien accedió a unirse a él en una visita a la propiedad a la mañana siguiente para discutir cómo desatascar un bloqueo tan serio. Sin embargo, a la mañana siguiente, los dos hombres encontraron que el desagüe había sido completamente despejado. Había sido un trabajo pesado y era improbable que pudiera haberse completado durante la noche, dado el ruido y el trabajo requerido. La sospecha de ambos hombres se despertó de inmediato y desarmaron completamente la tubería de desagüe exterior para asegurarse de que no quedara nada de la extraña sustancia. Catran descubrió algunos restos de carne y 4 huesos en una tubería que conducía desde el desagüe y que estaba conectada al apartamento superior de la casa. Para su horror, tanto Catran como Wheeler observaron que los huesos parecían los encontrados en los dedos humanos. Inmediatamente contactaron a la policía, que tras una inspección más detallada, descubrió más huesos pequeños y restos de lo que a simple vista parecía carne humana o animal en la misma tubería. Estos restos fueron llevados a un forense, quien dedujo que los restos eran humanos. Los detectives de homicidios montaron una vigilancia en el apartamento de donde provenían los restos de carne, abordando a un hombre cuando regresó a casa e intentó entrar. El inspector jefe de detectives Peter Jay se presentó a sí mismo y a sus colegas, explicando que habían venido a preguntar sobre el bloqueo en los desagües de su apartamento. Nielsen preguntó por qué la policía estaba interesada en sus desagües y también si los 2 oficiales presentes con Jay eran inspectores de salud. En respuesta, Jay informó a Nielsen que los otros 2 también eran policías y solicitaron acceso a su apartamento para discutir el asunto más a fondo. Al entrar, los 3 detectives casi fueron abrumados por el abrumador olor a carne podrida. Cuando se le informó de la situación, el inquilino pareció estar sorprendido y confundido, diciendo: «Dios mío, qué horrible». Pero la policía no se dejó engañar por el intento de engaño del hombre, y le exigieron que les dijera por qué se había encontrado carne humana en su tubería de desagüe. Nielsen procedió a admitir tranquilamente que los restos de sus víctimas podían encontrarse en 2 bolsas de plástico en un armario cercano. Cuando se le preguntó si había más víctimas, el hombre respondió: «Es una larga historia, se remonta a mucho tiempo. Les contaré todo. Quiero sacarlo de mi pecho, pero no aquí, en la estación de policía». Fue arrestado bajo sospecha de asesinato antes de ser llevado a la comisaría de Hornsey. Mientras era escoltado a la comisaría, se le preguntó a Nielsen si los restos en su apartamento pertenecían a una persona o a 2. Mirando por la ventana del coche de policía, respondió: 15 o 16 desde 1978. Esa noche, el inspector jefe de detectives Jay lideró un equipo forense a Cranley Gardens, donde las bolsas de plástico fueron retiradas del armario y llevadas a la morgue de Hornsey. Una bolsa contenía 2 torsos disecados, uno de los cuales había sido disecado verticalmente, y una bolsa de compras que contenía varios órganos internos. La segunda bolsa contenía un cráneo humano casi completamente desprovisto de carne, una cabeza decapitada y un torso con los brazos adjuntos pero sin manos. Se descubrió que ambas cabezas habían sido deliberadamente sometidas a calor húmedo y estaban horriblemente descompuestas como resultado. En una entrevista realizada poco después de su arresto, el sospechoso confesó que había más restos humanos guardados en un baúl de té en su sala de estar, y otros restos dentro de un cajón invertido en su baño. Confesó docenas de otros asesinatos, intentos de asesinato y agresiones, y respondió a una pregunta en particular con una respuesta que dejó helados a los detectives investigadores. Cuando se le preguntó por qué había matado tanto, el hombre respondió: «Esperaba que ustedes me lo dijeran». El hombre era Dennis Nielsen.
uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos en la historia británica. Dennis Nilsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Aberdeenshire, Escocia. Dennis era un niño tranquilo pero aventurero. Algunos de sus primeros recuerdos de la infancia eran de picnics familiares en el campo escocés con su madre y hermanos, y del estricto estilo de vida religioso de sus abuelos. En lo que Nilsen más tarde describió como su recuerdo de infancia más vívido, su madre llorosa le preguntó si quería ver a su abuelo. Luego fue llevado a la habitación donde su abuelo yacía muerto en un ataúd abierto. Mientras Nilsen miraba el cuerpo, su madre le dijo que su abuelo estaba durmiendo y que se había ido a un lugar mejor. En los años posteriores a la muerte de su abuelo, Nilsen se volvió más callado y retraído, a menudo permaneciendo solo en el puerto viendo los barcos de arenque. En casa, rara vez participaba en actividades familiares y rechazaba cualquier intento de los miembros adultos de la familia por mostrarle afecto. A finales de 1978, Nilsen se había mudado a Londres y vivía una existencia solitaria. Tenía 3 relaciones fallidas a sus espaldas y su autoestima estaba por los suelos. A lo largo de ese año, se convirtió en un adicto al trabajo y pasaba la mayor parte de su tiempo libre solo, ya sea bebiendo o escuchando música. Entonces, el 30 de diciembre de 1978, Dennis estaba en un pub llamado Cricklewood Arms cuando observó a un joven que intentaba comprar alcohol. El camarero reconoció instantáneamente a su potencial cliente como menor de edad y le dijo que se fuera. Pero al salir por la puerta, el joven de 14 años sintió que alguien le tocaba el hombro. Era Dennis, y le hizo una oferta prometedora. Podría beber toda la cerveza y vodka que quisiera, pero tenía que pasar la noche con él. El joven aceptó y los dos bebieron hasta altas horas de la noche antes de quedarse dormidos, completamente vestidos, en la cama de Dennis. Dennis luego dijo que a la mañana siguiente tenía miedo de despertar a su compañero durmiente, por si se avergonzaba y se iba. Después de acariciar al joven dormido, Nilsen decidió que el joven debía quedarse con él durante el año nuevo, quisiera o no. Sacó una corbata de su armario, la envolvió alrededor del cuello del joven y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Una vez incapacitado, Dennis lo acabó ahogándolo en un cubo lleno de agua. Una vez hecho el trabajo, Dennis lavó el cuerpo en su bañera antes de colocar al chico en su cama. Lo que hizo a continuación es mejor no decirlo, pero el cadáver del chico permaneció debajo de las tablas del suelo durante casi 8 meses, antes de que Dennis construyera una hoguera en el jardín detrás de su apartamento y quemara el cuerpo en el verano del año siguiente. Dennis más tarde dijo: "Lo acomodé en su nueva cama, pero una semana después me pregunté si su cuerpo había cambiado de alguna manera o si había comenzado a descomponerse. Lo desenterré y lo levanté del suelo. Su piel estaba muy sucia. Me desnudé y lo llevé al dormitorio y lavé el cuerpo. Prácticamente no había decoloración y su piel era de un blanco pálido. Sus extremidades estaban más relajadas que cuando lo había puesto allí. Causé sueños que causaron muerte. Este es mi crimen. Había comenzado por la Avenida de la Muerte y la posesión de un nuevo tipo de compañero de cuarto. Casi un año después, el 3 de diciembre de 1979, Nilsen conoció a un estudiante canadiense de 23 años llamado Kenneth Ockenden, que había estado de gira por Inglaterra visitando a sus familiares. Dennis se encontró con el joven Kenneth en un pub del West End, y al enterarse de que era un turista, Dennis se ofreció a llevarlo de turismo, oferta que Kenneth aceptó calurosamente. Dennis luego invitó al joven a su casa con la promesa de algo de comida y más alcohol. Dennis le mostró a Kenneth su tocadiscos y los caros auriculares de sonido envolvente que usaba para escuchar música. Kenneth los probó y, con sus sentidos embotados por la bebida y la música alta, Dennis lo emboscó envolviendo el cable de los auriculares alrededor de su cuello antes de comenzar a estrangularlo. Dennis recordó arrastrar al joven por el suelo con el cable envuelto alrededor de su cuello, mientras lo estrangulaba antes de servirse medio vaso de ron y seguir escuchando música. Al día siguiente, Dennis compró una cámara Polaroid y fotografió el cuerpo de Kenneth en varias posiciones eróticas. Luego colocó el cadáver de su víctima sobre sí mismo mientras estaba acostado en su cama, manteniéndolo allí mientras veía la televisión durante varias horas, antes de envolver el cuerpo en bolsas de plástico y guardarlo bajo las tablas del suelo.
En aproximadamente 4 ocasiones durante las semanas siguientes, Denise sacó el cuerpo de Kenneth de debajo de las tablas del suelo y lo sentó en su sillón junto a él mientras veía sus programas de televisión favoritos y bebía ron o cerveza. Nielsen continuó matando a lo largo de los años, con resultados altamente perturbadores. Después de asesinar a otra víctima no identificada, Nielsen tuvo un ataque de remordimiento e intentó, sin éxito, revivir a la víctima antes de caer de rodillas y sollozar. Luego se levantó, se miró en el espejo y comenzó a maldecirse a sí mismo, escupiéndose en su propia imagen mientras se reprendía por su falta de autocontrol. Luego dijo que recogió el cadáver y se acostó junto a él en la cama mientras escuchaba una pieza de música clásica llamada Fanfare for the Common Man. A medida que la pieza de música llegaba a su clímax, Denise estalló en lágrimas y acarició la cara del cadáver como si pidiera disculpas antes de guardar el cuerpo bajo las tablas del suelo. Eventualmente había tantos cadáveres enterrados bajo las tablas del suelo de Denise que comenzaron a atraer insectos y a emitir un olor verdaderamente insoportable. En ocasiones, cuando Nielsen desenterraba a las víctimas de debajo de las tablas del suelo, notaba que los cuerpos estaban cubiertos de pupas y plagados de gusanos. Algunas cabezas de las víctimas tenían gusanos saliendo de las cuencas de los ojos y de las bocas. Colocaba desodorantes bajo las tablas del suelo y rociaba insecticida por el apartamento 2 veces al día, pero el olor a descomposición y la presencia de moscas persistían. Nielsen fue llevado a juicio en octubre de 1983, acusado de 6 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. La acusación llamó a un psiquiatra que testificó que, debido a una falta de desarrollo emocional, Nielsen experimentaba dificultades para expresar cualquier emoción que no fuera ira, y tenía una tendencia a tratar a otros seres humanos como componentes de sus fantasías. El psiquiatra también describió la asociación de Nielsen entre cuerpos inconscientes y la excitación, afirmando que Nielsen poseía rasgos narcisistas, un sentido de identidad deteriorado, y era capaz de despersonalizar a otras personas. Su conclusión fue que Nielsen mostraba muchos signos de comportamiento inadaptado, una combinación verdaderamente letal en su opinión. Como resultado de las evidencias espeluznantes presentadas, un jurado declaró unánimemente a Denise culpable de 6 cargos de asesinato, con el juez sentenciándolo a cadena perpetua con la recomendación de que cumpliera un mínimo de 25 años. Su encarcelamiento pondría fin a años de manipulación, asesinato y vergüenza por parte de un hombre que simplemente no estaba equipado para lidiar con sus deseos no convencionales. Y aunque Denise estaba seguro y lejos del público al que había depredado, el legado de sus horripilantes obras viviría durante muchos años. El 26 de octubre de 1965, detectives de la policía llegaron al 3850 de East New York Street en Indianápolis, después de ser llamados por el aterrorizado dueño de la casa. Al llegar, una mujer llamada Gertrude Banishevsky llevó a los detectives a un dormitorio donde, sobre un colchón sucio y manchado, yacía el cuerpo medio muerto, horriblemente golpeado y extensamente mutilado de Sylvia Marie Likens, de 16 años, aferrada a una copia de la Biblia. La hermana de Gertrude dijo algo que hizo que los detectives se pusieran extremadamente suspicaces. Señaló el cuerpo de Sylvia y dijo que su muerte estaba destinada a suceder, lo cual podría haber parecido un toque de fatalismo religioso, pero dejó un mal sabor de boca a los detectives mientras intentaban establecer exactamente qué había sucedido. Según Gertrude, la adolescente había salido de la casa a principios de esa semana, habiendo intentado huir de casa con un grupo de chicos locales, pero había regresado ese mismo día tras haber sido brutalmente asaltada y falleció poco después. Cuando se le preguntó, la hermana de Sylvia confirmó la historia de la mujer mayor, afirmando que su hermana había desaparecido y luego reaparecido con las horrendas heridas. Sin embargo, cuando la joven tuvo un momento a solas con los detectives, bajó la voz y susurró: «Sáquenme de aquí, les contaré todo». En la comisaría, la joven Jenny Likens contó la historia de cómo ella y su hermana vivían con sus padres, pero se vieron obligadas a hospedarse con la familia Banishevsky cada vez que sus padres, que trabajaban en un carnaval, estaban de viaje. A veces podían estar de viaje durante meses,
por lo que el padre de las chicas, Lester, acordó pagar a los Banisevsky una tarifa de alojamiento de $20 por semana para cuidar de sus hijas. Gertrude, en particular, le aseguró que las chicas serían tratadas como si fueran sus propias hijas, y que no tenía nada de qué preocuparse. Y durante un tiempo, esto fue cierto. Gertrude hacía que las chicas ayudaran con las tareas del hogar, pero por lo demás era perfectamente amigable con ellas. Sin embargo, después de unas semanas, la tarifa de alojamiento de $20 comenzó a llegar cada vez más tarde. En respuesta, Gertrude comenzó a desahogar su frustración con las hermanas, golpeándolas con varios instrumentos mientras hacía declaraciones como: «Bueno, las cuidé a ustedes dos por una semana sin nada». Para agosto de ese año, Gertrude había comenzado a centrar todo su abuso exclusivamente en Sylvia, probablemente por celos de su apariencia física y potencial en la vida. El abuso incluía golpizas y hambre deliberada, con Gertrude obligando a menudo a Sylvia a comer sobras o alimentos echados a perder de los cubos de basura. En un incidente de gaslighting extremo, Sylvia fue acusada de robar dulces que en realidad había comprado con su dinero de bolsillo. En otra ocasión, mientras los Banisevsky cenaban, obligaron a Sylvia a comer un perrito caliente cargado de condimentos, incluyendo mostaza, ketchup y especias. La comida era tan picante y rica que más tarde vomitó, solo para que Gertrude la obligara a comerse lo que había vomitado. Los Banisevsky convirtieron su abuso de Sylvia en una especie de empresa, y cobraban a los niños locales 5 centavos cada uno para humillar, golpear y mutilar a la pobre chica. En un incidente, una pandilla de adolescentes que pagaban ayudó a Gertrude a sumergir a Sylvia en un baño de agua hirviendo antes de frotar sal en las quemaduras. En otro, un vecino de los Banisevsky de 14 años llamado Richard Dean Hobbs tuvo permitido tatuar la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello» en el estómago de Sylvia con una aguja calentada. Al día siguiente, Gertrude la obligó a escribir una carta a sus padres afirmando que las heridas que había recibido no eran culpa de los Banisevsky, sino de una pandilla de criminales locales que la habían atrapado después de un intento de escape. Satisfecha de haber absuelto de cualquier culpa, Gertrude ideó un plan para dejar a Sylvia morir en algún bosque cercano. Pero antes de que pudiera hacerlo, la condición de Sylvia comenzó a deteriorarse rápidamente. En la mañana del 26 de octubre, Sylvia había sido torturada tan brutal y rutinariamente que no podía caminar ni hablar correctamente. Parecía estar en estado vegetativo. Algunas de sus heridas estaban peligrosamente infectadas. Sylvia parecía y actuaba más como un extra en una película de zombies que como una niña de 16 años. Cuando Gertrude intentó alimentarla con una dona y un vaso de leche, descubrió que Sylvia era incapaz de masticar o tragar, y la arrastró de vuelta al sótano en frustración. Fue entonces cuando Sylvia comenzó a delirar, murmurando y balbuceando aparentemente en su propio mundo. Cuando Gertrude le dijo que se calmara, abofeteando a Sylvia en la cara, la joven respondió riendo y defecando sobre sí misma. Los Banisevsky, comenzando a preocuparse de que Sylvia estuviera más allá de toda reparación, se reunieron en el sótano para discutir qué hacer con ella. Para su horror, Sylvia comenzó a mover los brazos en su dirección, como si intentara señalarles antes de decir cosas como «Eres Gertrude, eres Ricky». La joven de 16 años hablaba como si fuera una niña, sugiriendo que había sufrido un daño cerebral severo durante una de sus golpizas. «Cállate, cállate», explotó Gertrude en respuesta. «¿Sabes quién soy?» Uno de los miembros de la familia trató de alimentar a Sylvia con una pera podrida, solo para descubrir que sus dientes se rompieron cuando intentó morderla. Cuando la familia se dispuso a salir del sótano, Sylvia intentó seguirlos débilmente. Gertrude respondió empujándola al suelo y pisoteando su cabeza. Los resultados de su prolongada tortura rompieron a algunos de los miembros más jóvenes de la familia Banisevsky, que, a pesar de estar dispuestos a someter a la pobre Sylvia a niveles infernales de tormento y abuso, eran incapaces de lidiar con los resultados de sus acciones. La hija de Gertrude, Stephanie, ayudó a Richard Hobbs a bañar y vestir lo que quedaba de la joven Sylvia, y la acostaron en una de las cómodas camas de arriba. Fue entonces cuando Sylvia pronunció sus últimas palabras. «Desearía que papá estuviera aquí». Cuando Stephanie se dio cuenta de que Sylvia ya no respiraba, intentó realizar RCP para revivirla. Richard corrió a buscar a Gertrude, diciéndole que Sylvia había muerto,
pero Gertrude gritó que su cargo recientemente fallecido simplemente estaba fingiendo, y golpeó el cadáver de Sylvia con un libro gritando, «Fingidora, fingidora». Pero cuando ella también se dio cuenta de que Sylvia estaba muerta, entró en pánico y ordenó a Richard Hobbs que llamara al 911 mientras ella preparaba la escena. Limpiaron el cadáver de Sylvia con alcohol, vistieron y cubrieron sus heridas, y aplicaron maquillaje en su rostro para ocultar la gran cantidad de moretones. Pusieron la mano sin vida de Sylvia con las cartas que había sido forzada a escribir, asumiendo que esto desorientaría a los detectives investigadores. Luego, simplemente esperaron a que llegaran. Cuando la pequeña Jenny Jenkins terminó de contar la historia de la muerte de su hermana, los detectives que la interrogaron estaban más que horrorizados. Inmediatamente volvieron a la casa de los Banishevsky, arrestando a Gertrude y a varios de sus hijos, incluyendo al vecino Richard Hobbs. Ante la gravedad de sus crímenes, Gertrude Banishevsky no mostró ni una pizca de remordimiento y firmó una declaración admitiendo haber golpeado repetidamente a Sylvia en la espalda con su cinturón. También admitió haberle dado un puñetazo tan fuerte que se rompió la muñeca. La causa oficial de la muerte de Sylvia fue registrada como una hemorragia cerebral resultante de golpes severos en su sien derecha, lo que obviamente implicaba a Gertrude como su asesina. Sylvia había recibido muchas heridas en los últimos meses, pero una sola la mató. Esa nauseabunda patada en la cabeza el día que murió. Tras el juicio, el 19 de mayo de 1966, un jurado encontró a Gertrude Banishevsky culpable de asesinato en primer grado, con varios de sus hijos siendo encontrados culpables de asesinato en segundo grado y homicidio. Al escuchar los veredictos, Gertrude y sus hijos estallaron en lágrimas e intentaron consolarse mutuamente. De todos los detalles horrendos que están libremente disponibles para el público sobre la tortura y el asesinato de Sylvia Likens, este es quizás uno de los más perturbadores. ¿Cómo pudo una familia que literalmente había sometido a otro ser humano a un infierno en vida, antes de quitarle la vida posiblemente sentir que merecían algún tipo de indulgencia o perdón? Eran monstruos, verdaderamente malvados. Una familia que fue confiada para cuidar de los bienes más preciados de Lester Likens, su propia carne y sangre, y eligieron hacer lo contrario. La gravedad de los crímenes cometidos por Gertrude Banishevsky y su familia es indescriptible. Su crueldad y falta de humanidad revelan una depravación y maldad insondables. La historia de Sylvia Likens es un recordatorio doloroso de la capacidad destructiva del mal en el mundo y de la importancia de la justicia y la protección de los más vulnerables en la sociedad. La tragedia de Sylvia ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos la necesidad de estar atentos y tomar medidas para proteger a aquellos que pueden estar en riesgo de sufrir abuso y violencia. Su memoria vive como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por la justicia y el respeto por la dignidad humana en todo momento. En la mañana del 30 de febrero del año 2000, los vecinos del minero australiano John Price notaron que su auto todavía estaba en la entrada. Esto era altamente inusual, ya que el turno de John comenzaba muy temprano por la mañana y rara vez tomaba días libres. Su empleador también notó lo extraño que esto era, y como él no se había comunicado para informarles de su ausencia, sus jefes estaban tan preocupados que realmente enviaron a uno de los mineros a la casa de John para verificar si estaba bien. Al principio este empleado golpeó la ventana del dormitorio de John, pero después de dirigirse hacia la puerta principal, notó que había sangre en el picaporte. Poco después, los oficiales uniformados derribaron la puerta de la casa de John para encontrar una de las escenas de crimen más horribles en la historia criminal australiana, e inmediatamente llamaron a detectives de homicidios para hacerse cargo del desastre. Al llegar, los detectives descubrieron que John había sido apuñalado casi 40 veces con muchas de las heridas que se extendían a órganos vitales. Quienquiera que hubiera matado a John, luego lo había desollado y colgado la piel de un gancho para carne cerca de la sala de estar de la televisión. Su asesino luego procedió a descuartizar su cadáver, cortando secciones de sus muslos y parte baja de la espalda, antes de aparentemente cocinar la carne con papas, calabaza, remolacha, calabacín, repollo, zapallo amarillo y salsa. La cabeza de John fue encontrada en una olla con verduras que todavía estaban calientes,
lo que indica que la cocción se había realizado por la mañana temprano. Esta carne luego se sirvió como parte de 2 comidas diferentes que estaban en la mesa del comedor cercana. Esta mesa estaba debidamente puesta con cada plato, llevando los nombres de los hijos de John, como si su asesino hubiera pretendido que sus propios hijos comieran los restos de su padre. Una tercera comida fue arrojada al patio trasero por razones desconocidas, aunque se especula que su asesino intentó y falló en comerla. Su asesino resultó ser Catherine Mary Knight, una mujer de 45 años y pareja romántica de John, que estaba dormida en la casa cuando lo encontraron. En los años previos al asesinato, Catherine y John habían discutido sobre su negativa a casarse con ella. En represalia, ella grabó en video artículos que supuestamente había robado del trabajo y envió la cinta a su jefe. Aunque los artículos eran kits médicos desactualizados que había recuperado del contenedor de basura de la empresa, Price fue despedido del trabajo que había tenido durante 17 años como resultado de su traición. Él la echó de su casa, pero unos meses después, Price inexplicablemente reinició la relación. A pesar de que ahora intentaba restablecer algunos límites serios, la pelea se volvió aún más frecuente, y la mayoría de sus amigos ya no querían tener nada que ver con ellos mientras permanecían juntos. La relación culminó en Catherine apuñalando a su amante mientras dormía, pero a pesar de declararse culpable en su juicio, Catherine siempre ha negado toda responsabilidad por el asesinato, culpando a la enfermedad mental y la disociación por su capacidad para matar a alguien a quien supuestamente amaba tanto. Pero parece que la verdad es mucho, mucho más oscura que eso. Catherine Knight es una mujer que decidió que si no podía tener a John Price para sí misma, se vengaría terriblemente de él y de su familia. No fue suficiente simplemente asesinar a su amante. Ella quería que sus hijos vivieran con el conocimiento de que habían comido la carne de su propio padre.